Listo. Ya estoy sin audio, creo. Espera que a mí no me ha llegado la notificación. Ya me empezaron a transmitir, sí, ahí te veo. Sí. Habla. Hola, hola, un, dos, tres. Sí, Jairito, ahí estás bien. Lo que sí es que hagas silencio porque se escucha todo. Bien. Buenas noches, iglesias. Bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo que venimos haciendo ya un par de meses y qué bendición es estar con ustedes y compartir algo que Dios ha puesto en mí para que obviamente podamos interactuar como se viene haciendo ya hace algunas semanas, algunos meses que el pastor inició, obviamente, buenas noches iglesia, con esta maravillosa presentación y este hermoso tiempo de tal vez una hora y vemos que ya hay varias personas conectadas y bienvenidos a todos. Marisol Ortiz, buenas noches. Claudia Muñoz, Martica Soler, buenas noches. Esperancita Huesa, buenas noches. Janet Pineda, Paola Vaquero, bienvenidos. Qué lindo es estar nuevamente eh, compartiendo con ustedes todo lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros y lo maravilloso que ha sido en estos días y en estos momentos fantásticos que hemos podido evidenciar. Así que, Giovanni Guevara, buenas noches, pastor. Pastora Yanira Balbuena, buenas noches. Aquí estamos haciendo lo que el pastor nos ha enseñado y ahí vamos poco a poco aprendiendo y entendiendo cómo es el todo de transmitir en vivo, ¿no? Nancy Parra, buenas noches. Don Esmerildo, buenas noches. Héctor Camargo, buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la iglesia. Qué chévere es poder compartir esta horita que el Señor nos permite, obviamente, estar en esta transmisión. Y quiero compartir algo que Dios entregó a mis manos y que venimos escuchando en muchas ocasiones, y es el título que de pronto ustedes pueden ver ahí, y es la nueva normalidad. Y todos hablamos hoy en día y vemos noticieros, escuchamos las noticias, hablamos con las personas en la calle, en la oficina, en todos los lugares obviamente donde estamos y está ese sabor y ese voz a voz de esta nueva normalidad. Y pero realmente, ¿qué es esta normalidad en la cual nosotros estamos y estamos viviendo hoy en día? Vemos que esa nueva normalidad que ha traído para nosotros. Entonces,
pues obviamente hay unas normas, hay unas leyes, hay unos controles estrictos de bioseguridad, obviamente para entrar a algunos lugares con el pico y cédula, con el pico y género anteriormente. Y nos preguntamos, ¿hoy puedo salir a hacer algunas diligencias bancarias? ¿O será que realmente hoy puedo salir? Entonces vemos que esta nueva normalidad ha traído una serie de cosas muy estrictas que de pronto nos ha encasillado y que debemos de tener en cuenta, obviamente, para hacer algunas actividades, especialmente en el comercio. Pero Dios me decía, eh, cuando tenía un devocional con él y me mostraba realmente cuál es esa normalidad, cuál es el estilo de vida el que yo puedo tener hoy en día. Y venía unos meses atrás, a comienzo de año, eh, que aquí en Bogotá, en Colombia, teníamos un dilema grandísimo y estábamos discutiendo con las altas cortes y el gobierno acerca del aborto. Y entonces vemos como el estilo de vida y el mundo se parte en dos cuando inicia una pandemia. Ya no hablábamos de la nueva y empezábamos a hablar de esta vida en la cual nosotros estábamos y, y vemos que simplemente empezamos es a luchar por la vida. Empezamos a tener un nuevo nacer, un nuevo vivir, un nuevo entendimiento para que nosotros podamos tener. Entonces, eso hace parte de todas las circunstancias en las cuales podemos empezar a tener un nuevo estilo de vida. Parte el mundo en dos esta circunstancia. Entonces, como vemos que toda nuestra vida ha cambiado alrededor de una pandemia, entonces empecemos con la alimentación. Cómo ha sido hoy en día y cómo ha afectado lo que el mundo ha puesto a nuestra vida en la forma de alimentarnos? Primero entendemos que somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que cuidarlo y por lo tanto tenemos que alimentarlo para que el Espíritu Santo obviamente more en nosotros. Pero entonces, cuando estamos en casa, ¿qué sucede, no? Comemos más, estamos tal vez subiendo de peso, tal vez hemos cambiado nuestra forma de alimentarnos en cuanto a los horarios, a qué horas estamos levantándonos a hacer nuestras actividades y empezamos a hacer un ajuste de acuerdo a lo que el mundo ha determinado para que nosotros empecemos a hacer. Entonces vemos cómo los horarios laborales también en esta pandemia han cambiado totalmente. Empezábamos con la virtualidad, horarios de virtualidad. Los jefes también llamaban en horas en las cuales pues no eran habituales, pero muchas personas piensan que por lo que estamos en casa, pues obviamente podemos trabajar todo el día, ¿no? Pero además de este nuevo sentir, de esta nueva normalidad, obviamente empezamos a salir, pero ahora vemos un choque totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Y empezamos en estas semanas que, entre comillas, dieron libertad para hacer ciertas cosas, pero vemos que obviamente el virus no se ha ido, pero la mentalidad de algunas personas ha pensado y piensan que el gobierno es quien controla absolutamente todo. Pero no hay nada más cierto que si yo me cuido, si yo he entendido que de mi cuidado dependen las personas que están a mi alrededor, entonces eso hace que realmente podamos tener una comunidad sana. Pero a partir de este encierro, vemos que las costumbres han cambiado. Ahora tenemos los mismos cumpleaños,
los cumpleaños por Zoom y no hay nada más harto y aburridor que estar en una fiesta por Zoom donde están celebrando, obviamente, pues está el pastel, están los bocadillos, pero pues obviamente no podemos compartir de ellos. Entonces, vemos que las costumbres empiezan a cambiar, el estilo de vida empieza a cambiar. Las relaciones familiares también han sido afectadas y se ha entendido que en este nuevo vivir, desafortunadamente, las presiones psicológicas, el estado de ánimo de las personas, aún de nosotros, han cambiado y hemos tenido también unos picos emocionales grandes, unos picos de estabilidad también, pero cuando nosotros ponemos y nos ponemos en las manos de Dios, las cosas son totalmente diferentes y era cuando realmente Dios me preguntaba y me cuestionaba acerca de lo que, ¿qué es? ¿Cuál es esta nueva normalidad? Y esa es la pregunta que tengo para hoy, esta primera pregunta. ¿Y cuál es esa nueva normalidad en tu vida? ¿Cuál es ese cambio realmente que hemos sentido? Y podemos evidenciar que de una u otra forma la vida no es igual, las costumbres no son iguales, el estilo de vida en el cual nosotros veníamos prácticamente de marzo atrás era totalmente diferente al que hoy podemos tener. Las mismas relaciones interpersonales han cambiado, la misma alimentación, como lo nombrábamos anteriormente, ha cambiado y empezamos a ver cosas totalmente diferentes pero encasillados en normas, encasillados en leyes, encasillados en restricciones. Pero hay algo maravilloso que sucede y es que realmente Dios nos muestra que en su grandeza, en su majestuosidad, vino a la tierra para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros fuéramos sanos, para que nosotros recibamos de Él perdón, para que nosotros a través del beneficio que tenemos, que fue clavado en un madero y su sangre fue derramada, que fuimos comprados con un precio de sangre. Entonces, ¿cuál es esa nueva normalidad? Yo estoy aferrado a las leyes, tal vez que han impuesto a mi vida los gobiernos, o realmente estoy aferrado a lo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Hay un versículo especial que me encanta y me gustó mucho y me ministró mucho en estos días y es Juan 3:3, que muchos los hemos escuchado y el pastor también nos lo ha mencionado en muchas ocasiones y nos refleja verdaderamente que tiene Jesús una conversación y le preguntan y él simplemente contesta, de verdad te aseguro. En otras traducciones, como la Reina Valera dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, como vemos esa afirmación y empieza para nuestra vida, para todas las personas que están viendo este video, están viendo esto, vemos como hay una afirmación y hay una revelación de la verdad. Y la revelación de la verdad es que a través de él, de su entendimiento, de su sabiduría, de su sacrificio, si realmente nosotros no tenemos un punto de partida para nacer, para que nuestros ojos realmente vean, para que nuestros oídos realmente escuchen, para que nuestras palabras siempre sean de bendición, para que nuestro actuar, nuestra vida, nuestro cuerpo se refleje a lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo vemos que esa afirmación, cómo vemos que esa verdad se revela para nuestra vida, pero aún y hoy en día nos preguntamos cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo realmente puedo vivir en esta normalidad realmente con todos los temas de bioseguridad, pero que realmente mi fe, mi salud, mi familia, mis amigos, cada vez que yo oro por ellos, cada vez que yo impongo manos sobre mis hijos, sobre mi esposa, cada vez que realmente quiero cubrirlos,
trae para nosotros una revelación increíble, que es la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra sabiduría, para que nosotros podamos ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo vemos que a través de ese nuevo nacimiento, de este nuevo nacimiento, ahora esta apertura, que me parece algo increíble lo que estamos viviendo, pero vemos como la Biblia nos muestra y nos da esa oportunidad de recibir una herencia que ha sido reservada para nosotros? Entonces ya vemos un punto de vista que ese nuevo nacimiento, esta nueva realidad en Cristo, esto que hemos recibido, así como se los dijo a sus apóstolos antes de partir, después de resucitar, que simplemente le decían, maestro, pero ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Y él simplemente les contesta y le dice, es que me voy a ir a preparar morada para nosotros, para ustedes, para mí. Se va para preparar una morada para nosotros, porque es lo que tiene preparado y está preparando para nosotros. Por eso lo que está sucediendo hoy en día es una nueva oportunidad para realmente levantar nuestra mirada y ver lo que Dios hace para nosotros, lo que Dios empieza a preparar para nosotros. Un banquete, una morada donde vamos a estar junto a Él. Somos agentes de tránsito en este mundo, en la ciudad donde vivimos, en el lugar donde nos encontramos. Nuestra vida tal vez será muy corta en tiempo, nuestra vida será aún mucho más corta si no la aprovechamos, si no somos obedientes a lo que Dios pone sobre nuestras manos. Y aún más llegará momentos como lo hemos hecho y como hemos entendido, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estoy haciendo con la sabiduría tal vez que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo en el lugar donde Dios ha puesto, que es un lugar de privilegio, un lugar de entendimiento, para que yo pueda realmente ser la luz que necesita el mundo? Cada vez que una persona se nos acerca y nos pregunta qué pensamos de esta normalidad, que qué pensamos de lo que estamos viviendo y qué vamos a pensar y cuáles son nuestras proyecciones de hoy en adelante, porque sabemos que vienen cosas importantes, viene un avivamiento increíble de parte de Dios. Y esto lo veía básicamente en 2 de Corintios 6:18, donde la palabra nos dice y nos muestra, yo seré un padre para ustedes, para nosotros, y ustedes serán hijos e hijas para mí, dice Jehová Todopoderoso. Entonces, ¿cómo vemos esa misma revelación del entendimiento de nuestra renovación? ¿Cómo vamos entendiendo la posición que nosotros tenemos en Cristo? ¿Cómo vamos entendiendo que en esta nueva normalidad, en esta realidad, cuál es la posición que nosotros debemos de ocupar como hijos de Dios? Nosotros somos la sal, somos la luz del mundo y por lo tanto debemos de reflejar lo que Dios empieza a hacer en nosotros, lo que Dios empieza a transformar en nosotros y nos empieza a entregar para que nosotros podamos dar. No nos da, Dios nunca nos da para guardar. Dios nos da más para que nosotros demos. La generosidad lo veíamos la semana pasada, ¿no? Todo lo que entrega a nuestras manos, todo lo que entrega a nuestra vida, todo lo que nos da de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento es para compartirlo. Prepara realmente una morada para nosotros, pero nosotros en el momento que recibimos de Él, recibimos herencia, una herencia perfecta. Y por lo tanto somos administradores. ¿Administradores de qué? De sabiduría, administradores de riqueza, administradores de ser guía a nuestros hijos, a nuestra esposa, al lugar en el donde nos desempeñamos como tal vez trabajadores. Entonces, realmente pueden preguntarse y nos podemos preguntar cuál es tu nueva normalidad. ¿Estás viviendo tal vez en las costumbres que hacías hace unos meses atrás? ¿Te estás alimentando también
como lo hacías atrás? ¿O cuál es el alimento que hoy realmente fortalece tu vida, tu corazón, tu mente? Esa nueva normalidad simplemente hace que hagamos las cosas que normalmente hacíamos, o realmente hay una transformación de nuestro entendimiento para que nosotros realmente podamos tener una visión espiritual, ver mucho más allá de lo que está sucediendo hoy en día. Tal vez se nos han cerrado puertas laborales, tal vez muchos de nuestros amigos están hoy en una clínica, pero ¿cuál es el poder que ha entregado Dios en nosotros a través de la oración? ¿Estamos siendo efectivos con lo que Dios ha entregado o simplemente hemos delegado que otra persona haga cuando realmente yo tengo una responsabilidad? Cuando realmente Dios nos está instruyendo, nos está formando para ser esos guerreros que Él necesita para cada uno de nosotros. Quiero ver algunas respuestas y vuelvo y repito la pregunta, pues desafortunadamente no la puedo poner en pantalla. ¿Y cuál es tu nueva normalidad? Quiero que de pronto compartan aquí con lo que estamos hablando para que obviamente, así como ustedes, como todos los que estamos aquí, podamos verla. Así que vemos que este nuevo comienzo de esta nueva vida, que podemos hablar de ella, hace que tengamos un nuevo sentir, un nuevo futuro para cada uno de nosotros, para que realmente nosotros podamos ser algo útiles, porque a veces creemos que no somos útiles en la obra, y creemos esa realidad, entre comillas, que de pronto nos han dicho o que realmente nosotros no creemos que podamos ser útiles en las manos de Dios. Entonces, en este nuevo nacer, en este nuevo entendimiento, en esta nueva transformación que Dios ha permitido, y gracias a Dios estamos bien y vamos recuperando. Entonces vemos que han sucedido muchas cosas a nuestro alrededor, han sucedido cosas que desafortunadamente no han sido buenas, pero son momentos donde nosotros realmente podemos preguntarle a Dios, ¿qué es lo mejor que yo pueda sacar y qué es lo que tú me quieres enseñar con lo que estoy viviendo hoy en día? ¿Qué es lo que yo tengo que entender realmente? ¿Cuál es la posición que yo tengo para ser útil en tu obra? En esta nueva normalidad, en este nuevo entendimiento, en este nuevo nacer, en esta nueva hora que nos permite hablar y entender, vemos que definitivamente hay cosas en cambiar. Y eso nos hace que día a día empecemos a tener una transformación totalmente diferente a lo que veíamos anteriormente. Hoy no estamos pensando tal vez en ir a comprar un traje de corbata y zapatos y demás, sino estamos comprando más bien como caretas y todo el tema de seguridad, pues para estar tranquilos y que nuestra familia esté tranquila. Entonces, vemos que ese mismo sacrificio que Cristo hizo en la cruz por beneficio de cada uno de nosotros ha sido maravilloso, ha sido espectacular. Entonces, vemos que muchas personas, desafortunadamente, que tienen mucho tiempo en la iglesia, hayan, hayan tenido un despertar, hayan tenido un nuevo nacer, a pesar de los años que llevan en la iglesia. De que a través de esa transformación, de esa renovación del entendimiento, de lo que Dios ha puesto en su corazón, que lo ha renovado de amor, de perdón, de entendimiento, nosotros no nos dejemos acoplar y no permitamos que nuestra vida esté a esta normalidad. Con esto no quiere decir que sean desobedientes a lo que el gobierno ha determinado, sino que nosotros somos los mejores y las mejores personas que tenemos que dar ejemplo, porque somos hijos de Dios y por lo tanto hemos entendido que un pilar fundamental en el ser cristianos es la obediencia. Entonces eso hace que realmente nosotros tengamos un punto de partida totalmente diferente, pero también hacemos cosas que no son tan chéveres ni tan agradables a los ojos de otras personas, que nosotros mismos nos permitamos que nos señalen y nos juzguen. Y por eso esa dichosa frase que alguna vez nos han dicho, y eso que
usted es cristiano, se comporta de esa forma, habla de esa forma, entiende de esa forma. Y he escuchado algo en estos días que me parece increíble y que esta oportunidad que Dios ha entregado para nosotros en mucha gente no la ha entendido. Muchas personas no la han entendido. Y desafortunadamente esta circunstancia en la cual estamos viviendo ha hecho que lo peor de las personas salga a relucir, cuando realmente nosotros debemos mostrar de quién somos hijos. Cuando nosotros debemos mostrar que a través de la transformación que Dios ha hecho en nosotros, hay una luz en el lugar donde nosotros estemos, tiene que ser iluminado ese lugar. ¿Por qué? Porque estamos ahí, no porque seamos los iluminados, sino porque Cristo y su gracia está sobre nuestra vida. Por eso cada vez que vayamos a tocar una puerta, por la gracia de Dios, será abierta. Por eso cada vez que vayamos a una entrevista, por la gracia de Dios, seremos recibidos, seremos aceptados en tal vez en esa entrevista laboral. Por eso cada vez que compremos aún un mercado, será multiplicado, no por el dinero que nosotros tengamos, sino porque la gracia de Dios está sobre nuestra vida. No porque las normas ni las leyes del mundo están sobre nosotros, sino Dios y Jesús está sobre nosotros. Entonces eso hace que realmente nosotros podamos ver y entender todo lo que está sucediendo. Entonces voy a mirar aquí algunas de las respuestas que ya tengo y vemos de, de la nueva normalidad. Dice, hasta ahora me están cargando, Paola Vaquero, mi nueva normalidad es un cambio de actitud hacia lo que Dios quiere. Qué bueno, qué bendición. Lucy Huesa, mi nueva normalidad es ser más cuidadosa con mi salud, valorar más la familia y el prójimo. El trabajo es depender más de Dios en gratitud por su protección y amor. Totalmente de acuerdo, Lucy. Dependemos de Dios y Él es quien nos trae y nos da bendición. Eh, Yo tengo más para leer acá. Sí, por favor. Mariposa Burgos. Buenas noches, mi nuevo normal es vivir en el espíritu y no en la carne, permitirle al Padre que obre su voluntad. Luis Hernando Páez. La nueva normalidad es de lunes a domingo, estar en la palabra de Dios, lo que antes no hacíamos, trabajar desde casa y todas las reuniones virtuales. Ya. Esas son las respuestas que teníamos. Entonces, ¿cómo vemos que realmente nos acoplamos, obviamente, a la situación en la que estamos, pero realmente como hijos, ¿cuál es la normalidad que nosotros debemos de aceptar? ¿Cuál es la normalidad en la cual nosotros podemos encasillarnos para que realmente nosotros podamos tener esa luz de Cristo en nuestra vida, para que nosotros podamos ser los multiplicadores de la palabra de Dios? Estos tiempos son tal vez para recibir muchos señalamientos, muchos personas que juzguen nuestro comportamiento y muchas cosas que suceden aún han sido señaladas las iglesias. Un comentario. ¿Hay otro comentario? Naya. No me ha cargado. Naya dice, mi nuevo normal es estar más agarrada de Dios al salir, el cuidado que debo tener en la calle. Aprendí a decirle a las personas que les quiero y extraño. Increíble, ¿no? Gracias, Nayita, por ese comentario. Aquí hay más. Y cómo vemos cómo ha tomado tanto valor nuestra relación interpersonal, que aún tal vez vemos a algunas personas y nos alegra el corazón de verlas. Aún cuando las vemos por video es algo maravilloso, pero cuando las tenemos frente a frente y nosotros que tal vez estamos acostumbrados a darnos un abrazo, a compartir una palabra con una persona, cómo nos hace de falta ese calor. Aquí hay otros Luz comentarios. Estela Castillo, mi nueva normalidad es aprender más de la palabra y confiar plenamente en Dios. Nancy Parra, pues mi nueva normalidad es vivir y aceptar las nuevas normas y maneras de vestirnos que se han impuesto debido a la pandemia, pero también ser agradecida por todos los beneficios recibidos de mi padre.
Olga Sánchez, valorar más la vida y el tiempo y tener una verdadera intimidad con Dios para que yo aprenda a depender solamente de Él. Francia Espinel, buscar más de Dios, pedir sabiduría y entendimiento, aprovechar el tiempo para poder compartir con otros. Creo que nos está dando otra oportunidad, entender los tiempos que estamos viviendo. Oportunidad, me gusta esa palabra, una nueva oportunidad. Y es lo que Dios ha brindado para nosotros, para los que queremos escuchar, ¿no? Porque que Dios nos dé oídos para escuchar como ojos para ver. Pero no ver lo que nosotros querramos, ¿no? Ni escuchar lo que nosotros querramos, sino lo que Dios quiere mostrar para nosotros y para nuestra vida, para cuáles son esos proyectos que Dios tiene determinado para nosotros. Porque hay algo muy curioso, y es que los proyectos de Dios serán hoy, mañana y siempre, y se realizarán. Nosotros somos los que decidimos si queremos estar en los proyectos de Dios o simplemente los abandonamos y que otras personas sean los que hagan los proyectos. Los proyectos de Dios se hacen conmigo o sin mí. Los propósitos de Dios se hacen con nosotros o sin nosotros. Nosotros somos los que tomamos la decisión. Así como tomaste la decisión de recibirlo como tu Padre, como tu sanador, como tu salvador, como tu proveedor, con esa misma decisión, con esa misma fe, que podemos sentar confiadamente al trono de la gracia a recibir promesas. Porque las promesas de Dios se cumplen conmigo o sin mí. Las promesas de Dios se cumplen conmigo o sin mí. Por eso lo que determina el mundo no es para nosotros. La palabra para nuestra vida está escrita en la Biblia. Por eso para cada uno de nosotros hay unas promesas. Por eso muchas oportunidades tal vez que algún pastor, algún líder te haya dado una promesa sustentada en la palabra, es momento de tomarla, porque esa es nuestra normalidad, lo que Dios ha determinado para nosotros. Esa es nuestra normalidad, vivir en bendición. Esa es nuestra normalidad, vivir en cobertura, confiadamente en el todo de la gracia que Dios hará. Yo me encargo de lo que Dios ha determinado para nosotros. Yo me encargo de los negocios de mi Padre, porque cuando yo me encargo de los negocios de mi Padre en lo celestial, Él se encargará de los negocios de sus hijos, de nosotros, en lo terrenal. Por eso la gran bendición y la nueva normalidad debe depender lo que Dios ha determinado para nosotros, para la iglesia, para el cuerpo de la iglesia que somos nosotros. No son las cuatro paredes que aún nos hace falta un poco, ¿no? Pero realmente nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los que determinamos que haya un impacto, que haya un avivamiento, que haya un nuevo nacer, que haya una renovación del entendimiento, de la palabra, que realmente nosotros confiemos ciegamente, no porque cerremos nuestros ojos y vamos a ver qué pasa, no, es porque Dios ha prometido, es porque Dios ha dicho. Por eso, como lo leíamos ahora en Juan, y decía, la verdad es la verdad, es seguro, de cierto, te digo que es una afirmación de que se hará, que nosotros realmente cuando recibimos vamos a ver el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios cuál es? El bienestar. De pronto, como lo decía el pastor, a veces cuando hablamos del reino de Dios es un poco complejo, ¿no? Y podemos estar en palabras complejas para muchas personas, pero realmente es algo que nosotros podemos entender y comprender de lo que Dios ha entregado para nosotros. Les tengo una segunda pregunta para que los que están ahí firmemente con el chat la puedan escribir para las personas de pronto que no la han podido escuchar y la puedan responder. ¿Y qué tengo que hacer para ser cristiano? Ojo a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? No quiero que se ciñan a la palabra, sino realmente tal vez yo qué tengo que hacer para que las personas me puedan ver que soy un cristiano. ¿Qué es lo que yo estoy reflejando?
Y esto ha hecho que de una u otra forma a veces nosotros creemos caretas en nuestra vida. Porque de una u otra forma, cuando empezamos en el Evangelio, cuando aceptamos a Cristo, cuando estamos en ese nuevo nacer, en ese nuevo entendimiento, eh, a veces nos da pena, ¿no? Decir o andar con la Biblia, que nos diga que somos unos pandereteros, aleluyas, y bueno, todo lo que de pronto han escuchado y se han burlado de nosotros, ¿no? Que de una u otra forma, pues no nos gusta, no nos agrada. Pero lo más curioso de todo esto es que esas mismas personas que se han burlado de nosotros, de cierta forma, no por juzgarlos, sino tal vez por la misma falta de conocimiento, son estas personas que se han acercado alguna vez a alguno de ustedes y tal vez a todos los que están escuchando esta transmisión y te dicen simplemente, tú que estás más cerca de Dios, quiero que ores por mi vida, quiero que ores tal vez por un familiar. Tú que tienes algo especial en tu vida, en tu corazón, porque lo veo, porque lo siento cuando estoy de pronto contigo, vemos que eres una persona diferente. Como hemos notado que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, realmente nuestro rostro, nuestra sonrisa, nuestro actuar cambian. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es hermosa, maravillosa, pero nosotros la hemos hecho compleja, no porque Cristo haya hecho algo complejo por nosotros, sino porque nosotros tenemos que empezar a dejar las cosas viejas que hacíamos normalmente, las cosas que no eran sanas para nuestra vida. Ahí se pone un poco compleja, no por lo que Cristo hizo, ¿no? Vuelvo y lo repito, sino porque esas costumbres, ese vivir, esa anterior vida, es transformada a través de la luz de Cristo y empezamos a ver una renovación totalmente diferente. Empezamos a mostrar que realmente nuestra vida ha sido transformada, que nuestra salud ha sido transformada, que nuestro cuerpo ha sido transformado, que a través del entendimiento y de aceptar a Cristo como nuestro Padre Salvador es complejo. Pero también nos encontramos con muchas cosas que muchas personas tal vez nos dicen, y es que mi anterior vida era mejor cuando ahora yo acepto a Cristo. Pero esa anterior vida, ¿cuál era? Realmente esa normalidad de tu vida anterior, ¿cuál era? ¿Qué era lo que hacías para que entre comillas te fuera tan bien? ¿Qué era lo que normalmente estabas haciendo? ¿Qué negocios estabas haciendo para que normalmente, entre comillas, esa normalidad fuese cambiada a través del nuevo nacer en Cristo? Entonces vemos que eso es totalmente diferente y nos preguntamos, y hay muchas personas que tal vez se dicen, no, yo no soy cristiano, yo no he entendido cuál es realmente la palabra, no he sentido que mi vida haya sido transformada, porque tal vez estoy actuando en ciertos lugares que no me corresponden, pero eso también lo utiliza el enemigo para que nosotros no querramos que en nuestra vida haya un cambio genuino, una transformación genuina a través de Cristo, porque hay algo muy importante que debemos de entender es que eh, cambiar en nuestras fuerzas es, es muy difícil, es muy complicado. Yo creería que tal vez es muy imposible porque de una u otra forma somos muy débiles. Eh, Esto hace que realmente el enemigo se aproveche de estos pensamientos para que nos diga y nos señale y nos juzgue que lo que tú hiciste, lo que yo hice, lo que estábamos acostumbrados a hacer, ahora tengamos un nuevo sentir cuando de pronto llegamos a casa y vemos que nuestra esposa, nuestra familia, nuestro padre, nuestros hermanos, vemos que realmente nos dicen que hay una transformación genuina en nosotros, que aún lo que estamos haciendo es totalmente diferente y podríamos decir que tal vez nuestro rostro resplandezca, así como lo hizo Moisés, ¿no? Sería tal vez muy iluso pensarlo, o realmente que nosotros podamos tener esa misma resplandor
de estar en la presencia de Dios, pero que ese resplandor sea no solamente para nosotros, sino para cada una de las personas que está con nosotros. Entonces, eso hace que realmente nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer para ser un verdadero cristiano? Realmente los pasos que estoy haciendo, estoy dando muchos pasos para atrás o muchos pasos para adelante, pero hay algo muy cierto en la vida que nosotros no podemos avanzar a la ligera. Tenemos que tener y cumplir un proceso, y es una palabra que a veces no nos gusta, ¿no? Los procesos. Hay unos son largos, otros son cortos. Claro está que nosotros determinamos el tiempo en el cual vayamos a durar en un proceso. Entonces, vamos a ver que este nuevo actuar, este proceso, esta nueva normalidad, estamos atravesando esta nueva normalidad, pero a través de lo que Dios ha terminado para nosotros y de lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a mirar aquí algunas de las respuestas eh, de las preguntas. Dice Paola Vaquero, para mí, ay, se me fue, perdón, aquí ya la tengo. Para mí se resume en ser luz. A donde quiero que Dios me lleve a tener siempre una sola voz de esperanza, más en estos tiempos la esperanza que viene de Dios. Es un tema increíblemente importante. Arvid Ortegón, reflejar su amor en mí mismo. Qué importante es, ¿no, Arvid? Y para todos. Su respeto, su seriedad, su fe, su compromiso, su sacrificio. Increíble. Son palabras en las cuales nosotros debemos de entender lo que Dios se hizo para nosotros, ¿cierto? En la tierra, lo que Cristo hizo para nosotros en la tierra a través de ese sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Olga Sánchez, viví la palabra al 100%, dando un buen testimonio para reflejar el único y verdadero amor, el amor de Dios. Qué importante es el amor, ¿no? Qué importante es realmente que nosotros, primero que nos podamos amar, porque Dios nos ama, porque Dios nos abraza, Dios nos perdona y que nosotros podamos dar de ese amor que Dios ha entregado para cada uno de nosotros. Naya Blanco dice, mostrar el amor de Cristo con las personas que nos rodean. Increíble. Ayudar al prójimo. No solamente Dios nos entrega bendición para nosotros, sino para dar una mano amiga. Aquí tenemos otras respuestas. Arvid Ortegón. Ya. ¿Ya leíste algo? Sí. Luis Hernando Macías. No. Luis Hernando Páez, perdón. Páez. Bueno, esto lo responde Dianita. Primero, aceptar el llamado de Dios en su palabra y segundo, dar ejemplo con nuestra vida en comunidad y en familia. Claudia Muñoz. No lo tengo. Reflejar la presencia de Dios en mi vida con mi testimonio. Tremendo. Andrei nos contesta, no callar, sino ser la diferencia, que las personas vean realmente que soy distinto a ellos, que me vean como la luz, como la salida de la oscuridad y básicamente estar en comunión con Dios para, bueno, ahí no me dejó ver más, lo siento, muy parecido a lo que yo contesté. Lucy, ¿ya contestaste? No. ¿Ya leíste? Esos últimos no. Obedecer la palabra de Dios y mostrar su amor en la cotidianidad con nuestro prójimo en todas partes. Aceptar cuando nos equivocamos. Nancy Parra, reflejar a Cristo con mi manera de pensar, hablar y actuar. Perfecto. Francia Espinel, ser una persona de testimonio, donde se note que Dios realmente mora en mí, caminar en fe y amor. Qué bonito todo lo que hemos leído y lo que hemos entendido, ¿no? Lo que realmente nosotros podemos reflejar y lo que debemos de reflejar a través de la fe, a través de lo que Dios hace para nosotros. Y eso hace que realmente seamos unos buenos cristianos. Y hay muchas personas que tal vez hemos pensado que por nuestro vivir, nuestro actuar, que somos buenas personas, estamos reflejando lo que Dios ha hecho para nosotros. Pero debemos de recorrer esa milla más, debemos de recorrer aún más de lo que Dios entrega en nosotros y la transformación que hace en nosotros. Entonces, eso hace que realmente nosotros podamos reflejar
Y no hay nada más hermoso que primero yo me vea al espejo y nos veamos hermosos, como somos, como Dios nos creó, como ese amor interno que nosotros tenemos, sin ser obviamente pues tan detallistas, ¿no? Pero sí querernos como Dios nos creó, a pesar de las circunstancias en las cuales tal vez nacimos, ¿no? Pero eso hace parte de nuestra formación, de sentirnos orgullosos de donde somos. Obviamente, pues ustedes saben que yo soy tolimense y soy un tolimense orgulloso de donde nací. Le doy gracias a Dios por el lugar donde nací, en un pueblo donde obviamente tengo la gran bendición de que nosotros tengamos ese amor y ese entendimiento. Y lo hablaba con una persona en estos días de esta nueva normalidad. Yo le decía que gracias a Dios, primero extrañaba esa libertad de pronto de los que tenía en mi infancia a la hora de estar en un pueblo, porque llegaba del colegio simplemente al mediodía, almorzaba y cogía la bicicleta y nos íbamos para el río y era algo maravilloso. Obviamente llegaba a las 5 de la tarde mi mamá furiosa porque no había terminado de hacer las tareas, pero era la vida que Dios había puesto en mis manos gracias obviamente pues a mis padres y gracias a lo que Dios y en el lugar donde nos había puesto y me había puesto. Entonces, eso hace que realmente nosotros entendamos lo maravilloso que Dios ha puesto en nuestra vida para que nosotros podamos entender de quién dependemos. Hay una respuesta más de Glorita Cuervo. Ajá, Para ella es ayudar más a las personas que lo necesitan. ayudar más. En estos días también hablábamos con mi esposa y hacíamos un devocional que nosotros a la hora de emprender un proyecto o tal vez de presentar una hoja de vida en alguna vacante, yo debo de preguntarle a Dios por qué quiero ese trabajo. No solamente cuando nos preguntan en esa entrevista por qué te presentaste y estás en esta entrevista. Yo antes de eso debo preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué tú me quieres en ese lugar? Tal vez ese lugar vaya a ser de bendición para mi vida, ¿cierto? Pero vaya a ser de bendición para el lugar donde estoy, pero a través de lo que yo vaya a recibir, y me refiero en este caso a lo económico, que tal vez yo pueda hacer una columna financiera para que yo pueda desarrollar un proyecto en tu nombre, para que yo pueda hacer una columna financiera, para que un proyecto que tal vez tenga una persona se pueda desarrollar en pro de ayudar al prójimo. Porque lo que Dios entrega para nuestra vida no es solamente para nosotros, sino que un verdadero cristiano hemos entendido que lo que Dios ha entregado para nosotros es para nuestro beneficio, pero para mi hermano, para la sangre, para el ADN que comparto con mi hermano. Entonces vemos cómo empezamos a encajar cada una de esas piezas, cómo vemos que Dios en su perfecta voluntad, en su majestuosidad, en su obra perfecta, hace que la familia, que su familia se reúna. Tal vez unos tienen unos privilegios que tienen que compartir, no que tienen, que Dios ha puesto en su corazón para compartir con otra persona necesitada. ¿Por qué? Porque es mi hermano, porque es mi prójimo, porque eso hace que yo tenga desde ese nuevo nacimiento, de esa nueva oportunidad que hoy nos da Dios, para que realmente lo mejor que hay en mi corazón, en mi vida, en mi entendimiento, sea para el servicio de la persona que lo necesite. Entonces vemos como muchas de las respuestas que acabamos de leer están enfocadas en ayudar, en brindar una mano, en extender un alimento, en dar un dinero tal vez para que una persona pueda tener acceso a alimentos, aún a la salud. Como vemos que lo que se ha hecho en las campañas en la iglesia y en muchas iglesias es ayudar al prójimo, al necesitado, así como Dios lo ha hecho con nosotros.
Por eso cada vez que nosotros podemos emprender ese proyecto, ¿cuál es el propósito por el cual nosotros vamos a estar ahí? No solamente por mi beneficio, sino porque realmente podemos extender una mano para que esa mano amiga pueda recibir, para que pueda realmente entender. Y a través de esas obras que nosotros podemos apoyar y que ustedes y que nosotros hemos apoyado a través de la fundación, han sido cosas maravillosas porque vemos que sonrisas han cambiado. Tal vez personas que han tenido necesidad, han tenido alimento para poder tener ese alimento en su casa para ellos y obviamente para sus familias. Pero esto hace que realmente nosotros nos podamos encasillar en el propósito y en lo que Dios tiene programado, planeado para nosotros, para que nosotros realmente podamos cumplir ese propósito, para que nosotros podamos ser esa mano amiga que el mundo necesita. Por eso nosotros no estamos pendientes de lo que la economía está diciendo para nosotros. Nosotros no estamos pendientes de todos los cronogramas establecidos por la alcaldía, por el gobierno, porque nosotros ya tenemos un cronograma de vida. Nosotros estamos entendiendo cuál es ese cronograma financiero que Dios tiene para nosotros. Estamos entendiendo que hay circunstancias en las cuales tenemos que tener esa sabiduría, ese entendimiento, ¿no? Porque no podemos hacer algo en lo cual vayamos a afectar nuestras finanzas porque podemos incurrir en un problema con la DIAN. Tenemos que tener cuidado, obviamente, ¿no? Pero nosotros sí estamos encaminados que dependemos de Dios. Si hemos entendido que nuestra provisión proviene de Él, a través tal vez de un hermano. Hemos entendido que nuestra salud depende de Él. Por eso oramos firmemente como hermanos por nuestros hermanos, para que haya salud. Porque Él ha prometido para nosotros, para sus hijos, para su iglesia, para el cuerpo de Cristo, vida y vida en abundancia. Y nosotros nos podemos preguntar cuál es esa vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es bienestar. Esa vida en abundancia es amor en mi corazón. Esa vida es abundancia es la renovación de mi entendimiento para que yo pueda tener una visión de reino. Esa vida en abundancia es que yo pueda tener unos oídos espirituales, que pueda estar atento al llamado de Dios. Esa vida en abundancia de la cual nosotros podemos entender es para que nosotros podamos ver cada una de las circunstancias en las que Dios vaya a encaminarnos. Por eso los proyectos y los planes de Dios son totalmente diferentes a los cuales nosotros podamos proyectarnos. Por eso cada vez que nosotros vamos a hacer algo, y como se los decía anteriormente, cada vez que vayamos a tocar una puerta, primero debemos preguntar, si Dios tú abres esa puerta, ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Qué es lo que a ti te corresponde para que realmente haya una bendición en mi vida y haya una bendición para ti? Porque todo lo que yo haga como cristiano, como tu hijo que soy, sea de bendición para ti y para las personas que nos rodean. Por eso nosotros tenemos la potestad de bendecir. Nosotros, Dios nos ha entregado palabra para que nosotros podamos bendecir a las personas, para que así como Él nos ha bendecido, nos ha protegido, nos cubre, nos protege, nos provee, nosotros también lo podamos hacer. Porque lo que entrega en nuestras manos es para nosotros, para apropiarnos, pero también para entregar, para dar, para ser generosos. Por eso esta nueva normalidad que vemos realmente no nos debemos de acoplar a ella. Debemos de cumplir las normas, como lo decía en el principio de esta charla. Debemos de estar, entre comillas, acoplados a este estilo de vida, pero mi vida no depende de eso. Mi vida depende de lo que está en la palabra, de esa vida en abundancia que has traído para nosotros. Vemos aquí en 1 Timoteo 2, 3 y 4 que dice una palabra maravillosa. Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, dice la palabra. Dios, pues su voluntad es que toda clase de persona se salve y llegue a tener un conocimiento exacto de la verdad.
Por eso quise empezar con ese versículo de Juan 3:3 y es, de verdad te aseguro que si nacieras de nuevo, verás el reino de Dios. De cierto, te digo que si realmente nosotros aceptamos como una verdad, como una palabra establecida por Dios, que nosotros seremos salvos, que tendremos vida en abundancia, que estaremos en lugares privilegiados, que nuestro cuerpo, nuestra mente serán renovadas, que nuestra salud será protegida y cubierta por nuestro Padre Salvador. Por eso dice la palabra que tener ese conocimiento exacto para que nosotros podamos andar en la verdad. Y los medios de comunicación sí que lo saben, ¿no? Pero desafortunadamente esa verdad, entre comillas, esa media, porque quieren manipularnos. Pero a veces nosotros creemos más en esas noticias que en lo que Dios ha determinado. Creemos que el mundo se va a acabar más en lo que Dios ha establecido. Creemos más tal vez en un dictamen médico, en un examen médico, que en la palabra que Dios ha escrito para nosotros, para nuestra vida. Cuando empecé a entender un poco más de la palabra de Dios y cada vez que quiero estudiarla y sumergirme en ella, en el momento de abrirla le pido que haya revelación, porque hay muchas cosas que hoy en día no entiendo y tal vez muchas cosas que anteriormente no entendía, pero a través de esa luz que Dios pone a través de nuestros ojos cada vez que estudiamos, hoy las he entendido y empiezo a comprender y empezamos a comprender un poco más todo ese propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, cada persona puede decidir cuál es su nacer de nuevo. Cada persona puede decidir cuál es su nueva realidad. Cada persona puede decidir cuál es su nueva normalidad. ¿Aceptamos la normalidad del mundo o aceptamos la normalidad que Dios tiene para nosotros? Entonces, a través de ese conocimiento de la palabra, vemos la importancia y lo relevante que es estudiar la palabra, entenderla a través del conocimiento que Dios entrega para nosotros, para que nosotros podamos estar y caminar en la verdad. Porque, ¿qué dice que es la verdad? Que nos hará ¿qué? Libres. Esa vida en abundancia es para que nosotros tengamos una vida en libertad, una vida en gozo, una nueva realidad, un nuevo entendimiento, una nueva normalidad en bienestar, en entendimiento, para que nosotros tengamos discernimiento de lo que está sucediendo y entendiendo para cada uno de nosotros. Hay más comentarios, hay dos comentarios. ¿Hay dos comentarios? Sí. Te saluda Leo Lamprea. Dice, así es, primo, Dios lo es todo. Tenemos que ir de la mano con Él. Un Amén, abrazo. primo. Así es. Naya Blanco contestó, estar a cuentas con Dios porque todo esto parece ser tiempo de la venida del Señor y hablar la palabra a todos los que están cerca de mí. Increíble, ¿no? Nosotros debemos de aprovechar cualquier momento, cualquier lugar, cualquier circunstancia para ser multiplicadores. Conociendo la verdad, entendemos que realmente Dios nos pone en un lugar específico para que nosotros hablemos de esa verdad, no de lo que yo sienta en mi corazón, sino lo que Dios pone en mi corazón a través del conocimiento de la palabra y a través de la renovación y el entendimiento, el discernimiento que nos da a cada uno de nosotros. Como el tiempo en televisión es corto, ya obviamente se nos fue el tiempo y quiero antes de cerrar, obviamente, orar y poner en manos de Dios a cada uno de nuestros familiares, amigos, que de pronto hoy están teniendo una dificultad y tal vez están en una clínica o no la están pasando bien, tal vez por esta pandemia que ha afectado nuestra vida, pero quiero decirles que a través de esta nueva realidad que Dios entrega para nosotros, esta nueva realidad, esta nueva normalidad que es vivir en gracia, en bendición, en protección, en cobertura, a través de la gracia de Dios,
es para que nosotros tengamos esa vida en abundancia. Padre Señor, te quiero dar gracias por este momento, esta velada, esta noche que has permitido, Señor, que nosotros podamos entender aún más que gracias a ti y la decisión que hemos tomado de aceptarte como nuestro Padre Salvador, como nuestro único Padre Salvador, proveedor, protector, sanador, queremos recibir de ti tu perdón, Señor, tu gracia en abundancia como lo has determinado para nosotros. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres, a cada una de las personas que tal vez hoy están en una dificultad económica, tal vez una dificultad emocional, una dificultad en su salud, para que seas tú restaurando. Porque así como tu palabra y como está escrito, Señor, tú entregarás para nosotros esa vida en abundancia. Por eso decidimos nacer en ti, para que haya una renovación de nuestro entendimiento, para que haya una renovación en nuestro cuerpo, en nuestra salud, para que haya una restitución de nuestra salud y de nuestras finanzas. No dependemos del mundo, dependemos de ti. Dependemos de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, que inunda nuestra vida y inunda nuestro corazón. Por eso te recibimos esta noche. Hemos decidido recibirte, Señor, para que inundes nuestro corazón, para que renueves nuestra mente, porque cada vez que salimos de nuestro hogar, salimos bajo tu cobertura, tu protección, porque declaramos en el nombre poderoso de Jesús que no habrá mortandad ni pestilencia que toque nuestra morada. En ti confiamos y en ti confiaremos. Por eso te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero anunciarle Un último comentario. último comentario de Jacqueline. Aprovechar las circunstancias para buscar de corazón a Dios. Increíble. Y eso es lo que estamos viviendo en esta nueva realidad bajo la cobertura de Dios. Mañana tenemos nuestro oración matutina a las 6 de la mañana. El pastor siempre nos envía su link unos minutos antes de estar, y en la noche tenemos nuestra prédica a las 8:30. Estos días tendremos nuestras charlas a las 8:30 normalmente, y obviamente los viernes nuestros grupos de influencia, igualmente los sábados, los que se reúnen los sábados, y el domingo a las 10 de la mañana nuestro servicio. Saludamos a los pastores que están Saludamos a ahí los pastores que conectados. están muy atentos, muy pegados a la transmisión, y una vez más les pedimos que todos los comentarios que hagan para que nosotros los tengamos en cuenta. Si hay una petición de oración, por favor queremos conocerla para que el equipo de la iglesia tenga el conocimiento y obviamente podamos orar por ella. Muchas gracias a todos por continuar estar en esta transmisión, y gracias por aceptar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Feliz noche. Dios los bendiga.